Tabaco. Conocida como cigarros, cigarrillos, puros. Nombre químico o fórmula. Básicamente nicotina, aunque también contiene decenas de productos carcinógenos, como alquitranes, y más de 4.000 sustancias tóxicas, irritantes. Forma de presentación. Cigarrillos, cigarros puros, tabaco para pipa o para liar, tabaco para mascar y rapé, picadura de tabaco con sustancias aromáticas. Vía de administración. Fumado, oral, mascado y esnifado, en desuso. Efectos. Cuando se fuma un cigarrillo, los primeros efectos en nuestro organismo son la elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Al inhalar el humo, la nicotina actúa en el cerebro de forma casi inmediata, produciendo una acción de recompensa para el sujeto. Reduce la ansiedad y mejora el tono del organismo. Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayoría de los fumadores considera que relaja. Ello se debe a que una vez creado el hábito, el cigarrillo calma la ansiedad que provoca su falta. Pero el efecto de la nicotina es breve. 5 minutos después de terminar el cigarrillo, ya se siente necesidad de más. Riesgos. Si bien la recompensa del fumador es instantánea, las consecuencias negativas más graves se producen a largo plazo. A corto plazo, disminución de la capacidad pulmonar, pérdida de olfato, mucosidad, mayor riesgo de afecciones de vías respiratorias, laringitis, faringitis, afonía, ronquera, tos. A medio y largo plazo, mayor riesgo de bronquitis, neumonía y enfisema, mayor riesgo de padecer úlceras digestivas y problemas circulatorios que conducen a arterioesclerosis, trombosis y problemas cardíacos. Y por encima de todo, la indudable relación causa-efecto entre el uso del tabaco y el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Sustancia. Solventes volátiles. Forma de presentación. Muy diversas según el objeto utilizado. Pueden ser tubos, aerosoles, botellas, botes. Vía de administración. Inhalado. Lo más común es verter el producto en una bolsa de plástico y, ajustando el orificio a la boca y nariz, aspirar los vapores que se desprenden. También se puede impregnar un trapo o pañuelo o rociar directamente con aerosol sobre las mismas zonas. Efectos. Aunque la composición de los distintos inhalantes es diferente, todos ralentizan las funciones del organismo. Los efectos iniciales son exaltación del humor, euforia y alegría, reducción del apetito y del frío, ocasionales alucinaciones y trastornos de la conducta, agresividad, hiperactividad motora. Pasados estos efectos, aparece una depresión del sistema nervioso central, somnolencia, mareos, pérdida del equilibrio y confusión. Si la inhalación continúa, puede alcanzar una intoxicación grave semejante a la embriaguez etílica, con amodorramiento profundo e incluso pérdida de conciencia. A ello se unen síntomas no buscados como náuseas, vómitos, tos, lagrimeo. Riesgos. La inhalación de elevadas concentraciones de disolventes tóxicos pueden llevar a la muerte por fallo cardíaco. Algunos disolventes son cancerígenos. Uso continuado. Palidez y fatiga permanente. Disminución de la memoria y de la concentración. Pérdida de equilibrio. Depresión. Conducta agresiva. Aislamiento social. Disminución de la capacidad de razonamiento y de los movimientos oculares. Anomalías hepáticas. Afecciones renales, pulmonares y cardíacas. Neuropatías. Pérdida de audición. La aparición de estas consecuencias, como ocurre con todas las drogas, dependerá del solvente utilizado, la dosis y el tiempo que se lleve inhalando. El uso crónico
puede producir daños irreversibles, el daño cerebral generalizado, entre otros. Heroína, conocida como caballo, potro, jaco, reina, dama blanca, ero, H, etc. Nombre químico o fórmula: 3.6 diacetilmorfina. La heroína es un opiáceo semisintético derivado de la morfina que a su vez se extrae del opio, Papaver somniferum. Forma de presentación. En su forma original, la heroína es un polvo blanco cristalino, inodoro y fino, pero dependiendo del proceso de producción puede presentarse con otra textura y color. La heroína que se encuentra generalmente en España es de color marrón, producida principalmente para fumarla, o la heroína blanca, más adecuada para la inyección intravenosa. Vía de administración. Durante mucho tiempo, la heroína se ha administrado por vía intravenosa, pico. La aparición del SIDA entre los heroinómanos explica que la tendencia actual sea la de fumar o aspirar el vapor del calentamiento de la sustancia, chino. Otras vías de administración: la aspiración intranasal, esnifar, o la administración sublingual. Efectos. La primera reacción suele ser desagradable, vómitos, mareos. Luego, durante 2 o 3 horas, el sujeto percibe una intensa sensación de placer, flash, sedación y euforia y alivio de cualquier malestar o tensión. Además experimenta sequedad de boca, contracción de la pupila, pérdida de apetito y depresión del sistema respiratorio. Descienden el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la tensión. Los efectos de la heroína no son los mismos al inicio del consumo que una vez generada la dependencia. En el primer caso, el motivo para administrarse la droga será la búsqueda del placer. En el segundo, el consumo se produce por necesidad fisiológica. Es decir, el opiáceo se convierte en un poderoso refuerzo para su consumo. Riesgos. Con el uso continuado de la sustancia se producen alteraciones de la personalidad, trastornos de la memoria, de ansiedad y depresión, y la posibilidad de generar una dependencia que hace que toda la vida del consumidor gire en torno a la sustancia. Además se producen numerosos problemas físicos: alteraciones de la nutrición, adelgazamiento extremo, afecciones gastrointestinales, estreñimiento severo, dolencias cardiovasculares, complicaciones pulmonares, alteraciones hepáticas y renales, problemas dentales, patologías ginecológicas, ausencia de deseo sexual, impotencia. La pureza de la heroína suele ser baja al ser adulterada con múltiples sustancias, a veces perjudiciales. Además de esto, la inyección y la falta de adecuados hábitos higiénicos, sanitarios y alimenticios justifican la gran incidencia en los heroinómanos de llagas, abscesos y procesos infecciosos como hepatitis, neumonías o SIDA. Por último, el consumo crónico de la heroína puede conducir a serios déficits en el ámbito social del individuo: la desestructuración familiar, desempleo, ruptura de relaciones interpersonales y caída en la marginalidad. Hay cientos de sustancias alucinógenas naturales, entre los que están los hongos, los cactus. Algunas de ellas con orígenes exóticos y otras se encuentran en la naturaleza o se cultivan, pero su consumo es muy minoritario. En este apartado nosotros hemos preferido limitar el estudio al LSD, la droga alucinógena más consumida en nuestro país. Conocida como ácidos, tripis, micropuntos. Nombre químico o fórmula: dietilamida del ácido lisérgico. Forma de presentación. El LSD puede presentarse de muy diversas formas: tabletas,
tiras de gelatina, micropuntos, sellos, etc. La distribución más frecuente de la sustancia se lleva a cabo en hojas de papel secante, sobre las que se ha impregnado dicha droga. Estas, a su vez, se decoran con muy diversos motivos, adquiriendo al final un aspecto de sello o calcomanía que pasa fácilmente inadvertido. Vía de administración: oral, tópica. Efectos: la ingestión puede tener consecuencias imprevisibles en función de la cantidad ingerida, la personalidad previa, el estado de ánimo o las expectativas del consumidor. Las primeras manifestaciones aparecen a los 30-40 minutos del consumo y se prolongan durante unas 8 horas para desaparecer luego de forma paulatina. Los efectos pueden ser muy gratos y divertidos o conllevar experiencias francamente desagradables, un mal viaje. En este último caso, el sujeto suele experimentar una pérdida completa de control emocional, estados de pánico, ideas de persecución, vértigos, desorientación, etc. En general, los efectos alucinógenos son sensación de mayor agudeza sensorial y de intercambio de percepciones. Se escuchan los colores. Se visualizan las notas musicales. Alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Experiencias místicas o emocionales. Profundo sentimiento de alegría, de paz y unión con los demás. Alteraciones de la imagen corporal y de las distancias. Además hay otros efectos como dificultad de concentración, de control del pensamiento y de la memoria, alteración de la noción espacio-temporal, reducción de la coordinación muscular y de la percepción del dolor, fluctuaciones del humor, aumento de la temperatura corporal, de la tensión arterial y del ritmo cardíaco, sudoración, inapetencia, rubor facial, sequedad de boca, somnolencia, fotofobia, fobia a la luz. Riesgos. El consumo de LSD puede provocar graves problemas psicológicos, entre los que destacan depresión y ansiedad. Uno de los mayores peligros constituye el llamado flashback o retorno de la vivencia tenida con la droga. Puede ocurrir semanas después de la ingesta de la sustancia, sin mediar una nueva dosis, y conlleva riesgos considerables para la integridad de la persona. También pueden presentarse episodios depresivos graves, cuadros psicóticos de tipo esquizofrénico, conductas de carácter paranoide, así como deficiencias en la memoria y en el pensamiento abstracto. Otro riesgo asociado al consumo de LSD son las imprudencias que puedan realizarse bajo el efecto de las alucinaciones que vive el sujeto. La experimentación no debe realizarse nunca en soledad.